Sí, como comentaba, mi nombre es Víctor Ramos, soy médico, hice la especialidad de medicina de emergencias y desastres en el hospital Rebagliati, por la Universidad San Marcos. Trabajé en el área de prehospitalario, aeroevacuación de paciente crítico, viajes nacionales e internacionales algún tiempo. Y bueno, me sumé ahora al tema a ampliar un poco más el área crítica. Ya estoy terminando el tercer año último de unidad de cuidados intensivos adultos en el Hospital 2 de Mayo. Así que bueno, como se dan cuenta, ¿por qué hago mención esto? Porque a mí me gusta hablar sobre algunos puntos que lo vivo, lo veo día a día, ¿ya? Por ejemplo, me refiero a que los gases arteriales, la lectura de Haga, lo vemos de manera constante. Un ratito, creo que hay unos mensajes que están sonando, quiero ver si es por acá. Ya, estamos bien. Ya, entonces yo quiero, me gusta hablar sobre lo que vemos día a día y lo ponemos en práctica. Constantemente vienen médicos a rotar donde estoy yo y les enseño a lectura de Haga. Muchas veces, como han estado viendo seguro en el curso ayer y hoy, eh, parece complejo, pero es simple la lectura de Haga, los gases arteriales. Hay que recordar también que los gases arteriales no solo es la interpretación clínica del paciente. Sabemos que los AGAs, los gases, análisis de los gases arteriales, también hay un capítulo de gases venosos. No sé si lo van a hablar en esta oportunidad. Pero, ¿cuál es la utilidad la valoración de los gases? Primero, ver el medio interno, ver si el paciente está en una acidosis metabólica, alcalosis respiratoria, etcétera. Uno. Segundo, para ver el estado hemodinámico, ver el retorno de la saturación venosa central, cómo está yendo, es un estado hiperdinámico, hipodinámico, hay una respuesta, solamente es un shock séptico. Eso es parte de la respuesta a valoración hemodinámica. Tercero, por ejemplo, nos ayuda para ver el tema oxigenatorio, que también seguro lo van a hablar. ¿Cómo estamos manejando a nuestro paciente? ¿Cómo llega a emergencia, a sala de operaciones, en recuperación, en UCI, en piso? ¿Cómo está la función oxigenatoria? ¿Y cómo está el seguimiento de esa función oxigenatoria con el soporte que le estamos dando? ¿Está yendo bien? ¿Está yendo mal? ¿Estamos bien con el FIO2, el modo ventilatorio? ¿Hay que setear el ventilador, etcétera? Entonces, ese papelito simple que tenemos a la mano, que es el día a día de la lectura de gases arteriales, tiene múltiples funciones y es muy valioso y muy enriquecedor ver y saber interpretar. El día de hoy voy a hablar me tocó el capítulo o el ítem de acidosis metabólica anion gap alto y anion gap normal o bajo. Entonces vamos a hablar en este momento sobre lo que es acidosis metabólica anion gap alto. Muy bien. Como sabrán, múltiples literaturas todos los días llegan bibliografía para poder enriquecer y ver con respecto a los últimos consensos, a los últimos, digamos, métodos, modos de poder leer, interpretar y resumir la lectura de gases arteriales. Para recordar simplemente, por ejemplo, ya hace, ¿cuál es la función en este momento de la valoración metabólica? Es ver la diferencial entre cationes y aniones y cómo está nuestro medio interno en equilibrio, ¿ya? Entre el medio ácido y base, principalmente. ¿Ya? Cuando nosotros leemos gases arteriales, hay que entender que hay algunos métodos o enfoques. Existen tres, cuando tú dices, oye, estás leyendo, hay una lectura de gases arteriales, ¿qué método o qué enfoque estás utilizando? Tenemos tres grandes enfoques para poder dar lectura a los gases arteriales. El primer método o enfoque es el enfoque fisiológico. O sea, nosotros sacamos un AGA y vemos un paciente con insuficiencia respiratoria, con asma. Entonces, ¿cómo va a estar esa interpretación gasométrica? Y más o menos orientamos al diagnóstico en función al modelo fisiológico del paciente. Es un paciente diabético, está descompensado con una cetoacidosis. Más o menos lo que va a traducir es una acidosis metabólica anion-GAF alto y vamos a encontrar, a buscar ese perfil. Ese es un modelo o un enfoque fisiológico. Hay otros dos enfoques, el enfoque tradicional o clásico, que seguro han estado viendo todo el día de ayer y hoy, es en función al método de Henderson y Hasselbalch.
la metodología que utiliza al bicarbonato dentro de su valoración clínica. Y el último modelo actual o moderno, es el modelo de Stewart, el cual habla sobre la electroneutralidad, un modelo físico-químico. ¿Ya? Acá no se utiliza el bicarbonato para la interpretación. Este método o modelo de Stewart, físico-químico, se utiliza en grandes estudios para poder hacer trabajos de investigación al respecto. Entonces, nos quedamos con qué método, el método tradicional o clásico de Henderson y Hasselbalch, el cual incluye el bicarbonato en la traducción gasométrica. Listo, esos son los métodos de enfoque. Y este es el enfoque, este es el modelo fisiológico y el modelo tradicional, que como verán en la fórmula, el tradicional utiliza concentraciones fáciles de medir, como es el CO2, la presión arterial, el bicarbonato, y en función a una fórmula de un logaritmo del bicarbonato y la presión arterial del CO2, se saca estos resultados o estos valores, ¿ya? Estos son los que Henderson y Hasselbalch, quienes en su momento pues, iniciaron esta metodología de la lectura ácido-base. El modelo de Stewart es un modelo físico-químico en el cual, como les comentaba, esta es la fórmula, abajo ve sodio, potasio, calcio, magnesio, menos el cloro, lactato. Es un promedio de cationes y aniones, buscando la electroneutralidad, que acá no va a incluir el bicarbonato. Pero esto no lo utilizamos en el día a día. Esto se utiliza para estudios experimentales, otro tipo. Listo. Bueno, un poco más la diferencia del método tradicional y el método físico-químico, y nos tenemos que quedar con la idea, con la, no sé, voy a ver el cursor, acá está el láser, ya está. Acá, este es el modelo tradicional en el cual día a día tratamos de utilizar estos modelos y la interpretación en función al CO2, el ácido carbónico, el agua, el ácido carbónico, el hidrógeno y el bicarbonato. Esta conjunción de elementos vamos a poder traducirla en esta ecuación de un algoritmo, ¿ya? Donde va incluido el bicarbonato. Este es el que utilizamos, el modelo que utilizamos, el modelo tradicional de Henderson y Hasselbalch. ¿Ya? Bueno, esto ya lo hablaron, vamos a avanzar. Nosotros ahora, recordemos que el pulmón y los riñones son los principales órganos encargados en la modificación o la adaptación de acuerdo al evento de estrés agudo que se pueda desarrollar. Los problemas respiratorios tenemos en función al CO2 y los problemas del bicarbonato, trata de manejar el riñón. Recordemos que también el CO2, cuando una persona está con un proceso respiratorio agudo, reteniendo CO2, ejemplo, un EPOC, un asma, entonces en ese contexto, la retención de CO2 es rápida y trata del organismo, trata de compensar por medio del ácido carbónico y la presencia del bicarbonato en sangre, trata de compensar. Sin embargo, el riñón se demora un poco más, hasta un promedio de 2 a 3 días, en poder, digamos, dar una respuesta propiamente del riñón. Entonces, tenemos dos amortiguadores principales en función al tiempo, es el pulmón y el riñón, son los órganos encargados. También recordar que los términos, ¿no? A veces hay algunas confusiones. Cuando decimos acidosis o acidemia, por ejemplo, ¿no? Alcalosis o alcalemia. Recuerda que acidosis es un estado de cualquier sustancia, cualquier líquido, elemento, fluido, componente. Por ejemplo, hay algunos soluciones fisiológicas que son ácidas. El cloruro es una sustancia ácida. Entonces, está en un medio de acidosis, es un componente acidótico. En cambio, el término acidemia es este componente ácido en la sangre. ¿Nosotros qué valoramos? Sangre. El término correcto es decir acidemia o alcalemia. Si tu paciente tiene un trastorno ácido-base y estás dando la lectura, obviamente, de la sangre, vamos a traducir como una acidemia o una alcalemia. Ese es en realidad el concepto. Bueno, esos son los pasos para dar la lectura de ácido-base. No es mucho tenor de esta exposición, pero lo estoy mencionando. Seguro que ya lo vieron, cómo
llegamos a la acidosis. Una vez que nosotros llegamos a una acidosis, este, un problema con la computadora. Bueno, mientras va cargando, no sé. Recordar que los pasos para poder traducir, primero tenemos que llegar al diagnóstico ácido base del trastorno primario. Segundo, sí, no sé por qué no avanza. Ya, ahora sí. Ya, les decía que no es parte de esta exposición llegar al diagnóstico de ácido base, pero lo voy a hacer, no tengo problema. El paso uno para la lectura de ácido base es ver el trastorno primario. Entonces, uno agarra el papelito de gases arteriales, que es el paso que vamos a ver. Primer paso, como en toda revisión, es ver la historia clínica del paciente. Mi paciente, ¿por qué viene? Es un paciente con diabetes, es un paciente con falla renal, está entrando infectado, es un paciente con asma. Entonces, mentalmente ya estamos viendo cuál es posiblemente su condición. Si es un paciente con cetoacidosis diabética, que viene con un paciente diabético, antecedentes de diabetes, glucosa está en 800 o 700, así vienen los pacientes con estado hiperosmolar, o basta que esté con 350 de glucosa, tú dices, la glucosa está alta. Entonces, si es diabético, ¿qué puede estar haciendo? Una cetoacidosis. Vamos a buscar los cuerpos cetónicos, vamos a hacer el AGA, y ahí tú dices, a ver, este paciente está con una diabetes descompensada. Lo más probable es que sea una acidosis metabólica. ¿Cómo está el pH? Ya tienes la historia, paso uno. Paso 2, vamos a ver cómo está el pH. El pH está bajo. ¿Ya? El valor normal, 7.35 a 7.45, eso es lo normal. Si está por debajo de 7.35, es una acidemia. Entonces tú confirmas, es una acidemia. Si está alto, es una alcalemia. Paso 2 o paso 3, ¿cómo está el elemento primario en ese contexto? Si es un problema metabólico, el componente primario va a ser el bicarbonato. Y nos enfocamos en el bicarbonato. El bicarbonato, cuando está bajo, es una acidosis metabólica. Si el bicarbonato está alto, es una alcalosis metabólica. Pero si el problema es respiratorio, nos vamos a enfocar en el CO2. Si el CO2 está alto, es una acidosis respiratoria. Si está por debajo de lo normal, es una alcalosis respiratoria. Recordemos, el bicarbonato es 24 más menos 4, el valor normal. El CO2 es 40 más menos 4, el valor normal. Si está por debajo de esos rangos, ya tenemos la traducción, si es una acidosis metabólica o no. En este contexto del tema, veríamos la historia clínica, el pH que está bajo, y vamos a ver el bicarbonato que está bajo. Listo. Siguiente paso, vamos a ver cómo está el medio compensatorio. Les indico, si el problema principal es metabólico, ¿qué vamos a ver la forma compensatoria? Tenemos que ver el otro lado, el problema respiratorio. ¿Ok? O sea, si tu problema es respiratorio, es el problema principal, primario, original, el secundario va a ser el bicarbonato. En este contexto, si el bicarbonato está bajo por ser una acidosis metabólica y el problema es primario es bicarbonato, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a tener que ver el CO2, el problema oxigenatorio. Y si está por debajo de lo esperado, entonces la traducción es el paciente está hiperventilando, está barriendo el CO2 y está en una alcalosis respiratoria. Si el CO2 está alto, está aumentado, entonces está en una acidosis respiratoria. Eso es lo que vamos a buscar, ¿ya? El quinto paso, y lo más importante, si tu paciente es una acidosis metabólica, tenemos que ver el anion gap. Entonces, ese sí es tema de esta exposición. ¿Qué es el anion gap? El anion gap no es más que la presencia, la,
a ver, les explico. El anion gap, y acá tenemos el paso uno, estamos viendo el tema del bicarbonato, acá tenemos el bicarbonato y el CO2, los valores normales, cuando es la traducción de una acidosis metabólica, cuando el pH está bajo, el bicarbonato está bajo y el CO2 va a estar bajo. ¿Ya? Esta es la respuesta secundaria. ¿Ya? Este es un ejemplo del paso 2 y acá estamos. ¿Qué es el anion gap? En nuestro organismo, todo lo que estamos escuchando ahora en la charla, tenemos una electroneutralidad. ¿Qué quiere decir? Las cargas positivas y las cargas negativas están compensadas, están en neutro, están, digamos, eh, un valor absoluto X de cationes y tiene que haber una cantidad X de aniones iguales. No tiene que haber una más o una menos. Si eso pasa, ahí algo está mal, el paciente va a estar enfermo, la persona va a estar enferma y vamos a ver el por qué. Entonces, el anion gap es la diferencia de cationes y aniones. Esa brecha, esa diferencia, si lo traducimos a nivel sérico, vamos a ver a los más representativos de la sangre. De cationes viene a ser el sodio, de cationes es el sodio, de aniones es el cloro y el bicarbonato. Entonces, hay una fórmula que trata de reflejar todo esto. Es el sodio, que es un cation, o sea, es positivo, menos el cloro más el bicarbonato, que ambos son negativos. ¿Y por qué sacamos al sodio y al cloro y al bicarbonato? Porque estos son los elementos que hay en mayor abundancia a nivel del organismo. Claro, por ejemplo, tenemos otros cationes, tenemos el potasio, tenemos magnesio, el zinc, etcétera. Pero estos valores no son muy representativos. Lo que hay en gran cantidad y lo que sí se manifiesta es el sodio como cation, el cloro y el bicarbonato como anión. Entonces, esta diferencia es la brecha o es el delta entre cationes y aniones. Viene a ser un promedio de 10 más menos 2. También es importante recordar que si tú tienes un paciente con hipoalbuminemia, hay que tratar de corregir este valor. ¿Por qué? Porque la albúmina por debajo de 4 genera algún sesgo en la interpretación del anion gap. Entonces, si tu paciente está con hipoalbuminemia, tenemos que utilizar a ese anion gap que sale, le sumamos 2.5 más 4 menos albúmina sérica. Ese resultado agregamos al anion gap, ¿no? Acá está en el gráfico, vamos a ver. Voy a ver el puntero láser. Listo. Acá. Entonces, no. Ya. El anion gap sumamos 2.5 por 4 menos albúmina. Si tu albúmina está en 1, 1.5, 2, o sea, está por debajo de lo normal, está por debajo de 4, eso vas a restar 4 menos la albúmina que tienes, ese producto multiplicas por 2.5 y ese valor le agregas al anion gap que te salió. Ese resultado ya es más fidedigno para la hora de traducir. Entonces, una vez que tenemos este valor de anion gap, vamos a tener tres escenarios. Que el anion gap esté alto, que el anion gap esté normal o que el anion gap esté bajo. Si el anion gap está alto, la traducción se manifiesta de la siguiente forma. A ver, aquí está. Listo. Acá tenemos este gráfico que nos ayuda. Este es un estado normal. Acá tienes al sodio, que corresponde a 140 equivalentes. Tienes al cloro como cation, 106, y el bicarbonato, 24. Entonces, como se darán cuenta, estos tres elementos forman parte de la brecha aniónica. La diferencia tiene que ser un promedio de 10 más menos 2. Entonces, el anion gap es esa brecha entre la relación entre el producto de la diferencia de cationes y aniones. Entonces, tú tienes un anion gap alto, este anion gap alto, que era de 10, de pronto está 30, o sea, está más de lo normal, es porque algo pasó. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? El cloro se mantiene casi normal, pero el bicarbonato, que ya estaba menos de lo habitual, está mucho más reducido. Para que ocupe espacio este anion gap, el que se sacrifica es el bicarbonato. Entonces, ¿en qué condiciones
puede generarse mayor presencia de cationes. Es por la presencia de este espacio. Donde dice 30, originalmente era 10, sumó a 30, incrementa. ¿Y bajo qué condiciones incrementa? Se debe a la producción excesiva de iones hidrógeno. Esta presencia de iones hidrógeno es la presencia de una condición acidótica. ¿Y qué es lo que hace la presencia de iones hidrógeno? Acá vamos a poner un dibujo. Bueno, la presencia de iones hidrógeno, lo que va es tóxico, es la presencia de ácidos a nivel del organismo. O sea, acá, ¿qué es lo que se está produciendo? Iones hidrógeno. Y este es el enemigo. Esta es la traducción de la acidosis. La presencia de iones hidrógeno es la presencia o la representación de la acidosis. Y esto se está formando más. Ahora, en un momento, vamos a ver por qué se forma más. Esta presencia de iones hidrógeno no va a estar libre o totalmente normal en el organismo. En el organismo, de pronto, vamos a tener que eliminar esta presencia de iones hidrógeno porque es tóxico para el organismo. Entonces, ¿cuál es el elemento que viene y consume este iones hidrógeno? Es el bicarbonato. El bicarbonato se sacrifica y de pronto dice, ¿no? O sea, acá está el bicarbonato, CH3, O3, está acá, y esto se va a desglosar. Se va a desglosar en CO2 y va a consumir un ion hidrógeno y se va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico va al riñón y a nivel pulmonar se transforma en agua y en CO2 y se expulsa. Entonces, al final vemos que el bicarbonato se consume, disminuye. ¿Ya? Esa es la base fisiológica, fisiopatológica de la presencia del anion GAF alto. Es alto, es mayor de lo habitual porque, bueno, existe de pronto la formación de iones hidrógeno. ¿Y a qué se debe iones hidrógeno? En un momento lo vamos a ver. Ahora, ¿y qué pasa en el otro escenario? Si el anion, este es en anion GAF alto. ¿Qué pasa si el anion GAF es normal? O sea, el resultado de la diferencia del sodio, cloro y bicarbonato sale normal o está menos inclusive. Puede estar normal o bajo, que viene a estar en el mismo escenario, o un anion GAF alto. ¿Ok? Este anion GAF normal o bajo, ¿qué es lo que está pasando? Si el anion GAF está acá. Al ser una acidosis metabólica, igual se consume el bicarbonato, pero lo que crece o lo que incrementa es el ion cloro. Entonces, en su momento, cuando hablemos de anion GAF normal, vamos a ver el por qué se desarrolla un estado hiperclorémico, el bicarbonato se consume y el anion GAF está normal del original. ¿Ya? Ahora nos vamos a englobar al anion GAF alto. Acá tenemos. Entonces usted me dirá, ¿y pero por qué de pronto en el organismo hay gran cantidad de iones hidrógeno? Los iones hidrógeno, como saben, es una sustancia tóxica, es una sustancia dañina y refleja la presencia de un estado acidótico. O sea, la presencia de iones hidrógeno es sinónimo, es igual a decir un estado acidótico. Y eso es igual a decir aumento de la mortalidad, aumento de la severidad crítica del paciente. Entonces, y de pronto, o sea, ¿por qué se va a producir iones hidrógeno? Hay dos maneras. O el organismo lo produce o tú le das iones hidrógeno. ¿Cómo le vas a dar iones hidrógeno? O sea, quiero decir de que la persona produce estos iones hidrógenos y se dan en tres grandes escenarios. En la cetoacidosis diabética se generan iones ácidos, por eso su nombre es cetoacidosis. Acá se generan estos iones hidrógeno, el organismo genera cuando hay una ausencia de la insulina, se desencadena una cascada inflamatoria donde incrementa gran cantidad de, como no hay insulina, aumenta gran cantidad de glucosa y esta glucosa hace digamos, se metabolice los ácidos grasos en el organismo, se forman
componentes cetogénicos y esto en su función, en ese proceso produce la cantidad de iones hidrógeno. Entonces, es pacientes que tienen el lactato incrementado. Hay dos tipos. Los pacientes que están en hipoperfusión, los pacientes asociados a shock, o los pacientes que tienen una causa de hiperlactacidemia no asociada al shock. ¿Cuáles son? Pacientes usuarios de metformina, pacientes con problemas hepáticos crónicos, pacientes oncológicos, elevan el lactato, pero no están en shock. De igual manera, esa presencia ya esté en shock o no, la presencia del lactato hace que la acidosis o el estado ácido-base sea una acidosis metabólica anion-GAF alta. Y tercero, la falla renal. El riñón, normalmente estos iones hidrógeno, como sabrán, la orina es alcalina o es ácida la orina. Es ácida. Entonces, como el riñón tiene que expulsar, eliminar esta presencia de iones hidrógeno, y como está en una falla renal, no puede eliminar, no puede expulsar los iones hidrógeno y se acumulan. Y el paciente, al acumularse estos iones hidrógeno, produce un anion GAF alto. Entonces tenemos, por formación o la mala expulsión, la cetoacidosis diabética, hiperlactacidemia y falla renal. Eso el organismo, si se genera de manera propia, bajo el efecto fisiopatológico de cada condición. Sin embargo, les había dicho que uno es los que se forman y otro es los que nosotros le brindamos este producto al paciente. Son las intoxicaciones o por sustancias tóxicas. ¿Cuáles? Intoxicaciones por alcohol, el etanol, el metanol, paraldehído, intoxicaciones por etilenglicol, isoniazida, hierro y salicilatos. Entonces, como sabemos, las intoxicaciones por etanol son los pacientes que y pierden la conciencia y es una intoxicación etílica, borrachitos, alcohólicos. El metanol es similar, es un producto similar, pero con una capacidad mucho más severa, más crítica. Esto es hasta cierto grado reversible, pero es irreversible en su función y el paciente puede morir, fallecer, tener un anion GAF alto sobreexpresado. El paraldehído, el etilenglicol son sustancias refrigerantes. Por accidente, intento de suicidio, se pueden tomar. La isoniazida es un medicamento que utilizamos para combatir la tuberculosis, muy frecuente en nuestro medio, a veces pues por una mala depuración o por alguna reacción alérgica a la isoniazida, hay una intoxicación severa y el paciente puede hacer una acidosis metabólica anion-GAF alto. Intoxicaciones sobre exceso del hierro, también es otra causa, y los salicilatos, ¿no? La aspirina y otro tipo de componentes similares, sobredosis. Entonces, acá no estamos hablando de una cantidad pequeña, regular, son sobredosis en exceso que te puede llevar a esta condición de anion GAF alto. Acá estamos viendo siempre la brecha aniónica alta, el anion GAF alto. ¿Y por qué es alto? Porque se consumió severamente el bicarbonato. El cloro está normal y el sodio está normal. Muy bien. Entonces, un poco hablando sobre las causas de la anion GAF alto, primero tenemos la presencia de cetosis, les ha hecho la cabeza, la cetoacidosis diabética, la cetosis alcohólica o cetosis de otro tipo por medicamentos. La falla renal, la hiperlactacidemia, la presencia de tóxicos, incluso hay otras causas. Pero acá, como otras causas, por ejemplo, habla sobre la rhabdomiolisis. Pero la rhabdomiolisis al final sabemos que es acidosis diabética. Ahora, también, ¿no? Un poco más para repasar. Tenemos el anion GAF elevado por sustancias endógenas y por sustancias exógenas. Listo. A ver, hasta acá, creo que ya es hasta acá queda lo que es la acidosis metabólica anion GAF alta. Esto es más que todo para poder repasar las causas.
Quiero volver a enfocarme en esta parte de la interpretación o la lectura ácido-base, que es importantísimo. Yo sé que lo han hablado en otro momento, pero nos hemos quedado en el paso 3. Recuerden que el paso 1, ya acá vamos a repasar, esto es importante que quede fijo, el paso 1, ya, paso 1. Habíamos dicho que hay que ver la condición clínica del paciente. ¿Qué estamos enfrentando? Es un paciente con diabetes, falla renal, problema respiratorio, EPOC, etc. Paso, conocer la condición clínica del paciente. Segundo, ver los valores normales, pH. Acá tú tienes el papelito y acá vamos viendo el valor del pH, 7.35, 45. Si está por debajo de este valor, es una acidemia. Estamos hablando de una acidemia, por debajo. Alto, alcalino. Entonces, en esta presentación vamos a hablar como acidemia, por debajo del valor normal. Listo. Paso 1. Entonces es una acidosis. Luego, vamos a ver el bicarbonato o el CO2, si está por debajo o está elevado. La acidosis metabólica, el trastorno primario va a tener los siguientes componentes. El pH va a estar por debajo de lo normal, el bicarbonato va a estar por debajo de lo normal y el CO2 va a estar también por debajo de lo normal. También es importante recordar que siempre, así sea el CO2 para arriba, se incrementa, el bicarbonato va a estar igual, para arriba, se incrementa. Si el bicarbonato disminuye, como en este caso, el CO2 disminuye. ¿Okay? Si el bicarbonato se incrementa, el CO2 se incrementa. Estos dos elementos siempre van de la mano. De manera, como jugando, a los rotantes yo les explico, esta es la única relación que funciona. ¿Ya? La única relación de dos que funciona toda la vida es el bicarbonato y el CO2. A donde va el bicarbonato, va el CO2. Y donde va el CO2, va el bicarbonato. Si se acumula CO2, compensatoriamente el bicarbonato se va a incrementar. Si disminuye el bicarbonato, como en este estado acidosis metabólica que estamos exponiendo, va a estar bajo el bicarbonato. ¿Y qué es lo que va a estar secundariamente? El CO2, que va a estar bajo también. Eso es lo normal, ¿ya? Entonces, ese fenómeno es el fenómeno o principio de Chatelier. ¿Ya? Es un francés que se dio cuenta que lo normal es que siempre vayan al unísono, trastorno primario y secundario. Las flechas van a ir siempre en la misma dirección. Pero el chiste es saber qué tanto va hacia abajo, si está por debajo, muy debajo de lo esperado, o debajo, pero no llega a estar a lo que se esperaba. Esa es la traducción del trastorno secundario. Entonces, para ver ese trastorno secundario, en la acidosis metabólica, el problema secundario sería el problema respiratorio. Entonces, vamos a hacer con esta fórmula. Esta fórmula se llama la fórmula de Winter. La fórmula de Winter para ver el CO2 esperado. ¿Por qué el CO2? Porque estamos hablando del problema secundario. El problema secundario. El problema primario o principal era metabólico y era el bicarbonato. Secundariamente estamos buscando el CO2. Y para ver el CO2 esperado es 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Este valor tenemos que traducir si está por debajo de lo esperado o no. Si está por muy debajo de lo esperado el CO2, está hiperventilando. El trastorno secundario sería una alcalosis respiratoria, porque el CO2 está muy por debajo. Pero si está el CO2 acumulado, pero bajo de lo normal, pero acumulado aún, es una acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria, el trastorno secundario. ¿Ya? Listo. Como tercer paso, en toda traducción gasométrica, les repito, es ver el anion gap. Es la brecha aniónica entre sodio menos cloro más bicarbonato. Ese valor nos traduce el anion gap. El anion gap puede estar normal, alto o bajo. Si tú tienes un paciente con hipoalbuminemia, tienes que hacer esta corrección. 4 menos albúmina sérica por 2.5, ese valor sumas al anion gap y ese es tu anion gap real en función al albúmina. Entonces, tenemos
el anion gap alto y el anion gap normal. Hemos hablado del anion gap alto. Se debe porque hay mayor acúmulo de iones hidrógeno, por eso es alto. En ese sentido, las causas son exógenas o endógenas. Las endógenas es la cetoacidosis, hiperlactacidemia o falla renal. Las exógenas es el etanol, intoxicaciones por metanol, etanol, para el leído, etilenglicol, isoniazida, hierro y salicilatos. ¿Listo? Muy bien. Hasta acá la presentación. ¿Alguna pregunta, duda? Bien, muchas gracias, doctor Víctor Ramos. Buenas tardes con todos. Bueno, hemos finalizado con la primera ponencia, con el primer taller. En todo caso, estimados participantes, vamos a brindar una ronda de preguntas de 3 minutos mientras nuestro ponente prepara el segundo tema. Pueden levantar la mano para poderles activar el micro o pueden dejar su consulta por el chat de Zoom si es que llegaran a tener algún tipo de pregunta. Nuevamente, igual darles la bienvenida al curso que empezó el día de ayer, gases arteriales en UCI, acidosis y soporte ventilatorio. Recordarles, este curso se va a llevar a cabo en 3 días, el día de ayer y el día de hoy, que son de manera virtual, y el día de mañana, que es un taller de manera presencial. Igual de manera interna nos estamos comunicando con cada uno de los participantes para que puedan confirmarnos su asistencia para el día de mañana. Comentarles también que este curso taller, dispone de 3 créditos como valor académico y dispone de 71 horas académicas. Bueno, detallarles, hemos finalizado este primer tema llevado por el doctor Víctor Ramos, acidosis metabólica con anión. Bueno, tenemos 2 minutos más para que puedan realizar algún tipo de preguntas o dudas y después de ello poder empezar con el segundo tema, acidosis metabólica con anión GAP alto. También comentarles que en breve voy a facilitarles el link de asistencia. Es muy importante para todos los participantes que se encuentran en este momento que puedan registrarse. Agradecería que puedan registrarse ni bien les facilite el enlace de asistencia para poder tener un control de ello. Muy bien, entonces en este momento les estoy facilitando el link de asistencia para todos los participantes que se encuentran en este momento en esta clase. Por favor, agradecería que puedan registrarse. Recuerden que el link de ayer es diferente al link del día de hoy. Llevamos un control diario, sobre todo para las personas que puedan estar llevando el curso, personas de membresía que puedan estar también aquí en sala. Bien, bueno, terminamos con los 3 minutos para la ronda de preguntas. En todo caso, estaríamos empezando con el segundo tema, doctor Víctor. Perfecto, perfecto. Empezamos.